Para mí es una de las personas, desde la mirada del campo popular, de la clase trabajadora, de los trabajadores, que más conocimiento tiene del tema de leyes laborales. Y bueno, Marcelo, presentado, por favor. Bueno, ya dijiste bastante, pero hay mucho más para decir de él. Es un gran compañero con una larguísima experiencia de todo tipo en los tribunales, en la legislatura, en el Congreso, y algunos lo han dado en llamar el nuevo, o el heredero, mejor dicho, de Héctor Recalde. Sí, sí. Estoy hablando de Gustavo Ciampa. ¿Cómo estás, Gustavo, querido? ¿Cómo anda todo? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, compañero? Gracias por la presentación. Y va todo mal. Claro. Esto es lo que pareciera, ¿no? Sí. Una pregunta un poco pelotuda, digamos, para clasificarla. No, para nada. Para nada. Lo que pasa es que yo enfoqué directamente en esto. No, bien de salud, bien la familia, preocupado por la situación política, y hoy es un día que muy probablemente sea muy desdichado para la clase trabajadora argentina, ocupados y no ocupados, para los trabajadores que dejaron de serlo porque están jubilados o son pensionados o pensionadas, y para los trabajadores futuros y para sus organizaciones sindicales. En definitiva, para el pueblo argentino yo creo que es un día muy desdichado si avanza este proyecto en el Senado y logra sanción, ¿no? Veremos qué pasa después en diputados, pero no trae nada bueno para la sociedad. Gustavo, nosotros estábamos hablando recién antes de comunicarnos con vos, que yo decía que esto me niego a llamarle una reforma, porque en realidad esto lo que es un cambio profundo, absoluto, de lo que es la legislación laboral, que tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanta sangre de los compañeros ha costado, y que hoy le llaman reforma, y está muy lejos de una reforma. Es un cambio absoluto de fondo, ¿no? Es un cambio absoluto y es volver más atrás de 100 años. Yo digo en general 107, y ahora te digo por qué ese número exacto. Pero es un retroceso de más de 100 años en las relaciones laborales en la Argentina, en las relaciones entre empleadores y trabajadores, empleadores y sindicatos, en definitiva en las condiciones de vida de la clase trabajadora en la Argentina. Porque, mira, por 3 razones. La primera, que es por la que yo digo más de 107 años, es porque en 1919 se dictó el convenio 1, primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que receptó lo que era la preocupación fundamental en el mundo del trabajo en esa época, y que había conllevado a años, décadas de luchas obreras que generaron mártires que hoy conmemoramos todavía. 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, sí. 8 de marzo, el Día de la Mujer. Sí. Conmemoramos a los mártires por luchar para poner un límite a la jornada de trabajo. Mártires que fueron asesinados por esa lucha, ¿no? Y en este convenio 1 de la OIT se determinó, con validez para el mundo, no solo para Argentina, una jornada límite de trabajo, una jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales. No más de 8 horas por día. Y si se superan esas 8 horas por día, corresponde, primero, el trabajador puede negarse a hacerlas, y si no estuviera en condiciones de negarse, o si no quisiera negarse, esas horas trabajadas en más del máximo de jornada se tienen que pagar como horas extras, con recargo. Lo que está haciendo este proyecto es habilitando jornadas de trabajo de 12 horas diarias. Entonces, este es retroceso de por lo menos 107 años. Pero además en 2 cosas más, que es el tratamiento que se da a la relación trabajador-empleador. Vos sabés que el derecho del trabajo surgió también en el mundo, no solo en la Argentina, cuando los estados advierten, después de mucha lucha obrera, de que el trabajador individualmente considerado no está en igualdad de poder de negociación con su empleador. Obviamente, claro. Entonces ahí viene el Estado, crea normas estatales, derechos estatales, pisos de derechos, y dice, por debajo de estos derechos, empleador y trabajador no pueden negociar. Toda negociación es para mejorar los derechos del trabajador que pone la ley. ¿Qué hace este proyecto? Deroga eso y pone al trabajador y al empleador a negociar individualmente
permitiéndoles que se negocien por debajo de los pisos de la ley. Esto de desconocer todo el derecho del trabajo y la evolución que tuvo el constitucionalismo social desde hace 100 años hasta acá. Y tercer punto, el tratamiento que hace a los sindicatos. Claro. Es un ataque furibundo contra las organizaciones sindicales y contra derechos de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, el derecho de huelga, que también es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, aún con independencia de los sindicatos, además de ser de los sindicatos, y esto lleva las relaciones laborales también a más de 100 años atrás. Cuando surgieron los sindicatos, y esto lo enseñamos siempre en la facultad, la evolución de los principios de libertad sindical, del principio de libertad sindical, del derecho de huelga, al principio fueron considerados delito, fueron reprimidos por los estados, después fueron tolerados en la evolución histórica, después fueron reconocidos jurídicamente, esto es, se le reconoció a los trabajadores el derecho a agremiarse, se reconoció la negociación colectiva, se reconoció el derecho de huelga y después se pasó a un cuarto paso, que es la consagración como derechos constitucionales y derechos humanos a nivel internacional de estos derechos. Y hoy este proyecto vuelve la situación a la etapa de represión. Bueno, claro. Se pretende desarticular la actividad sindical, se pretende desarticular la negociación colectiva, se quiere transformar a los convenios colectivos de trabajo como un instrumento para empeorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, cuando de los convenios colectivos de trabajo es de su esencia el sentido mejorativo, digamos, de las condiciones de trabajo y de vida. Se trata como un acto ilícito el ejercicio del derecho de huelga en estos proyectos, en este proyecto. Claro, es un retroceso gigantesco. No por casualidad, a mí me retrotrae también a hace 50 años, que dentro de más o menos unos 50, 60 días se va a cumplir, la primera reforma laboral de la dictadura de Martínez Dios y Videla, que fue precisamente Martínez Dios el que a principios de abril dio la primera conferencia de prensa diciendo cómo eran las reformas de todas las leyes laborales, empezando por aquel trabajo enorme que había hecho Centeno, ¿no? El discurso del 2 de abril de 1976 fue ese. Exactamente a eso me refería. Claro, vos sabés que tanto en el gobierno de Mauricio Macri, una frase que intercalaron en el anteproyecto de reforma laboral que después no fue sancionado, como en el actual gobierno, vuelven con los mismos términos del discurso de Martínez Dios del 2 de abril de 1976, diciendo que la legislación laboral es distorsiva. Claro, claro. Además porque son brutos, porque estos además de ser criminales desde el punto de vista de las acciones que cometen, son burros, porque no tienen ninguna capacidad para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Marcelo, yo quiero evitar inducir a error sobre lo que voy a decir y quiero ser muy cuidadoso. En el plano estrictamente normativo, en lo que es modificación de ley, corro las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura cívico-militar en este análisis. Pero en lo que se hace exclusivamente a la modificación de la ley, en aquel momento la ley de contrato de trabajo, la prohibición de la negociación colectiva, la prohibición del ejercicio del derecho de huelga, en la modificación de la ley de contrato de trabajo, la dictadura cívico-militar no llegó tan allá, tan atrás, tan a fondo, a tal punto de regresividad como está llegando este proyecto. Comparto plenamente. Este proyecto de ley es más regresivo que las modificaciones que hizo la dictadura. Incluso las que hizo el menemismo, ¿no? También, lo mismo. A ver, vos sabés que acostumbro decir que este proyecto que está tratando hoy el Senado de la Nación, lo que hace es tomar lo peor de la normativa de la dictadura cívico-militar, lo peor de la larga década de flexibilización de los años 90, lo peor del anteproyecto de reforma laboral de Mauricio Macri, junta todo, mete todo en la misma bolsa, lo empeora más aún, y ese es el contenido del proyecto de ley. Hay algunas disposiciones en este proyecto de reforma que son calcadas
de la ley Banelco, por ejemplo. Claro, sí. Otras que son calcadas de otras normas de la década del 90, de la reforma laboral del año 98, por ejemplo, en cuanto exime o pretende eximir de responsabilidad solidaria a las empresas que tercerizan en otras partes de su actividad, en tanto reducen la indemnización por despido. Gustavo, sí. te saludo, Guillermo. Hay un personaje que es común a esas etapas, ¿no? Al menemismo, al macrismo y ahora, que es Adolfo Sturzenegger. Ese es un personaje común a las tres etapas, si no me equivoco, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Sturzenegger, el actual, es hijo de aquel. Más allá de que el actual tuvo alguna responsabilidad hacia fines de los 90 y sí en el gobierno de Mauricio Macri. Existe, si se quiere, una continuidad por consanguinidad e ideología. Claro, una herencia. Claro, sí. Bueno, pero es que pasó con Liendo también. Claro, sí. Digamos, hay varios. Bueno, los Martínez de Oz estaban en el gobierno de Macri también, luciendo el apellido, ¿no? Bueno, y ahora los Menem. Claro. Y ahora los Menem, ¿no? Es que esas continuidades están, pero mira, yo digo, a ver, iba a decir por suerte, pero no es por suerte el término, porque no es un tema de suerte. Así como ellos, digamos, mantienen la continuidad ideológica y de la matriz del país que quieren, nosotros también. Nosotros podemos considerarnos con la enorme responsabilidad de querer continuar el camino que antes que nosotros trazaron otros para que el pueblo argentino pueda tener una vida más digna y que tengamos una sociedad más equitativa y más justa. Te hago una consulta, Gustavo. ¿La flexibilización de los 90 incluía modificaciones de la 20744? Porque yo... Sí, incluyó. Incluyó. Eso luego se retrotrajo durante el gobierno de... Claro. Mira, Néstor. En la década del 90 fue una sucesión de normas de flexibilización, que hoy estamos empezando a vivir lo mismo. Sí. No nos olvidemos que en julio del 2024, hace apenas un año y medio, se sancionó la ley base que contenía un capítulo laboral que quitó muchos derechos a los trabajadores y consagró la impunidad patronal en graves incumplimientos patronales, tales como tener trabajadores sin registrar, no pagar las indemnizaciones cuando corresponden ser pagadas, etcétera. Y ahora dicen que esta ley, que necesitan este proyecto se convierta en ley para generar empleo y para que se blanqueen relaciones laborales, que fue lo mismo que dijeron en la ley bases, lo cual es la confesión de que la ley base fracasó. Y dijeron en los 90 también. En los 90 también decían eso. A esto voy. Porque ellos dicen siempre que el anterior no fue suficiente. Pero ¿sabes lo que nos hacen? Pelito para la vieja. Si la anterior no sirvió, derogala y restablecé lo que alteraste. No, pero te dicen, no, la anterior ya está. Ya pasó, pelito para la vieja, me la quedo y voy por más. Y esto ya pasó en los 90 también. Claro. Mirá, en los 90, la primera norma de flexibilización fue de 1989, ticket canasta y ticket restaurant. Sí. Después, en 1991, la eufemísticamente llamada ley de empleo. Después hubo otra, 1993, 1995, 1996, 1998 y explotaron la Argentina con la ley Banelco del 2000. Pero fíjate las similitudes, que en los 2000 fue Banelco, hoy parecería ser Mercado Pago, ¿no? Parece que el ministro del Interior anda recorriendo las gobernaciones con Mercado Pago para sacar la reforma laboral. Entonces, esto se dio. Ahora, sí, hubo modificaciones, claro que sí, a la ley de contrato de trabajo, pero el efecto que generó, ¿viste? Lo que dicen, lo que decían en los 90 y lo que dicen ahora es necesario para generar empleo. ¿Sabes qué pasó en los 90? Empezaron con una desocupación del 6%. Y todas estas reformas que yo mencionaba de todos estos años de por medio, terminó con la desocupación en un 21,5%. Claro. Sí. Y la subocupación otro tanto. Otro tanto. Así llegamos al 2001, ¿no? Claro. Entonces no son normas que sirvan para generar empleo. Además, porque el derecho del trabajo no genera empleo porque no tiene aptitud para generar empleo. Y no es la finalidad del derecho del trabajo generar empleo. El derecho del trabajo, la aptitud que tiene y su finalidad es preservar la dignidad de las personas que trabajan.
cuando se degradan los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de sus organizaciones sindicales, lo que se está atacando, a lo que se está generando un gravamen, es a la dignidad de las personas que trabajan. Bueno, yo creo que es uno de los objetivos que tiene este gobierno. Este gobierno no solo tiene como objetivo que los empresarios ganen más, entregar más rápidamente el país, sino también es quebrar cualquier tipo de resistencia o de dignidad que pueda tener el trabajador en la Argentina, porque para ellos es un obstáculo. Macri lo dijo así muy brutalmente como habla él, que bueno, los trabajadores eran un gasto en las empresas. Claro, vos sabés que uno de los creadores... Y bueno, su secretario de Empleo es el que utilizó esa frase, que creo que alguna vez la mencionamos o la trajimos a colación en el programa. Yo la traigo siempre a colación porque es lo que define la matriz ideológica de quienes propugnan este tipo de proyectos de ley para las relaciones laborales, que fue quien dijo que para las empresas contratar y despedir tenía que ser algo natural, como comer y descomer. Sí, me acuerdo que lo habían dicho. Era un empresario. Claro, ese es el lugar. El dueño de Farmacity. Pero yo creo que yo quería poner... Claro, Quintana, dueño de Farmacity, pero yo quería poner el acento en eso, que no les alcanza con los beneficios económicos que logran con esta ley, sino que van mucho más allá, que van a tratar de hacer... hundir emocionalmente, debilitar la conciencia, hacer todas esas cosas. Por ejemplo, hay una oyente que nos acaba de mandar un mensaje que dice: en la semana despidieron a 60 médicos del Garraham, especialistas en cardiopatías congénitas y enfermedades llamadas especiales. Y bueno, y quieren bajar la imputabilidad de los niños. Bueno, esa parece que lo retiraron por ahora. El proyecto de bajar la... No, hay otro proyecto. Retiraron el oficial y dejaron el semioficial. Vos sabés... Pero yo lo que iba es que evidentemente acá hay un macro proyecto que incluye la entrega de la soberanía nacional, que entrega de los puertos, entrega nos quieren poner una estrellita para agrandar la bandera de Estados Unidos, ¿no? Yo te digo, Sí. un compañero que fue fundador de este programa de radio, aquí en la Radio Rebelde, se llamaba Marcelo Frondizi, tenía una definición para esto: revancha social. Está en funcionamiento la revancha social. A todos los... Sabés que, mira, yo no sabía que Marcelo Frondizi utilizaba ese término, y yo lo dije hace poco en un programa de televisión con el Gato Silvestre, hace meses atrás. Sí, te vimos. Cuando salió este proyecto, yo dije, suena a revancha clasista. Sí, claro, plenamente. Claro. Sí. Tal cual. Y es, como dice Marcelo, un proyecto más amplio que los derechos de los trabajadores. Va por la soberanía nacional, va por los recursos naturales, va por la exterminación de la industria nacional también. Afecta a la burguesía también, no solamente afecta a los trabajadores. Pero claro, pues esto me interesa mucho remarcarlo, porque si nos parece un tema clasista, claro, partiendo entre trabajadores por un lado y empresarios por el otro, como si fueran todos los empresarios iguales. Y no ese es el corte que hace, porque a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a las microempresas también las perjudica. Es más allá de que en general sus intereses tendrían que estar más identificados, porque son más identificables con lo de los trabajadores que con lo de los titulares de las grandes empresas y los capitales dueños de las grandes empresas. Más allá del tema de los intereses, digamos, el proyecto en sí profundiza la desigualdad que existe entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas, en perjuicio, por supuesto, en perjuicio de las pequeñas, medianas y las microempresas. Vos sabés que recién, Gustavo, hacíamos un análisis de las burguesías de la región. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué la burguesía paulista lo va a buscar a Lula a la cárcel? Porque hay un entramado industrial que ya lleva muchos años del Brasil, que tiene una distribución injusta de la riqueza, es cierto, pero que es un entramado que incluye a muchísimos brasileños y que le da grandes negocios a esa burguesía. Y Bolsonaro venía a destruir mucho
de esos... Hay otra mentalidad. Claro, hay otra mentalidad. En Brasil quiebran las empresas y quiebran los empresarios. hay otra legislación. Acá nunca vas a ver un empresario quebrado. Las empresas aparecen, desaparecen. Que la burguesía argentina debe ser una de las más antinacionales que yo he conocido. No sé si hay otra burguesía. Hay en países chicos, pero en países grandes una burguesía tan antinacional, tan poco patriótica, es difícil de encontrar. No sé si hay en otros lados un país tan grande, con tanta riqueza, con tanta extensión, con una población formada, con agrupaciones de trabajadores fuertes. No sé si hay una burguesía que quiere ir contra todo eso en otro país de esta jerarquía, de este nivel. Me parece que es difícil de encontrar eso. Hola, Gustavo. Sí, estoy. Estás. Bueno, Gustavo, ¿cómo ves qué pronóstico tenés para la sesión de hoy? Mirá, a ver, esto, sin tener ningún tipo de información privilegiada, pero por lo que vi, decían que parecía que el oficialismo tenía el número, aunque sea para aprobarla en general, puede haber modificaciones en particular. Ayer la presidenta del bloque y ex ministra de Seguridad y anteriormente de Trabajo, Y anteriormente peronista, sí, también. Claro, a un acuerdo con los gobernadores para quitar ganancias, hacer algunas modificaciones al texto del dictamen. Lo que yo vi no es relevante, no hay ninguna mejora en la situación de los trabajadores. Es más, en algunos puntos se empeora, por ejemplo, respecto de los trabajadores que están incapacitados de trabajar por alguna enfermedad inculpable. Enfermedad inculpable es aquella que no se deriva del trabajo, sí. Que hasta hoy le tienen que preservar el salario como si hubiera trabajado. Bueno, si esto se convierte en ley, ya no va a ser así, le van a pagar o el 75 o el 50% del salario, lo que conlleva a que los trabajadores enfermos e incapacitados vayan a tener que ir a trabajar igualmente para no resignar el 50% de sus ingresos. Claro, bueno, sí, pero eso no es solo en la actividad privada, también en el Estado, que claro. Ahora con carpeta médica tienen que ir a trabajar igual porque si no se lo descuentan. Bueno, entonces, está convirtiendo, lo que hace este proyecto es convertir lo que hasta hoy era ilegal en legal. Claro. El trabajo no registrado. Lo que pasa con los trabajadores de aplicaciones es rayano al cinismo. Mira, el Estado tiene la obligación de procurar y de tomar todas las medidas necesarias para que se respeten los derechos de la gente, ¿no? Y en el caso de los trabajadores, los derechos laborales. Entonces, que los trabajadores estén en blanco, que estén registrados por sus empleadores, respetar los derechos. Entonces, lo que tiene que garantizar es los derechos. Y lo que hace con los trabajadores de aplicaciones, les garantiza que estén en negro. Esto, en otros términos, dice, en vez de garantizarles la relación laboral, dice, les garantizamos independencia. Esto es, no les vamos a reconocer ni salario, ni adicionales, ni licencia, ni vacaciones, ni aguinaldo, nada. Lo que pasa es que además hacen algunas medidas retroactivas. Por ejemplo, los que tienen multas por alguna razón, se anulan esas multas también. Eso es más discutible desde el punto de vista jurídico, pero sí lo quieren hacer y lo quisieron hacer con la ley bases. Claro. Todavía resultados judiciales no obtuvieron en ese sentido. Y digo todavía porque faltará trecho por caminar, pero a esto está dirigido otra cosa, que es hacer desaparecer a la Justicia Nacional del Trabajo, que también está en el proyecto. Por supuesto. Y trasladarla a la ciudad de Buenos Aires para transformar lo que es la justicia del trabajo en una justicia patronal. Sí, ¿te acordás que, bueno, en ese momento el presidente Macri le adjudicó la responsabilidad a tu amigo y referente Héctor Recalde, ¿no? Claro, sí. Sí, atacaba la justicia laboral en general, te digo. Ahora, yo te preguntaba esto, Gustavo, en la calle hay mucha bronca con los gobernadores y con la CGT, porque la sensación que hay masivamente es que hubo arreglos que hacen que esta ley pueda salir, porque si no hubiera habido arreglos fundamentalmente con los gobernadores, con algunos que ya se sabe que son susceptibles a algunos acuerdos espurios, esta ley no podría salir. Sí, respecto a los gobernadores, pareciera que
que hubo alguna especie de canje, de plan canje de Mercado Pago con los gobernadores para que sus diputados, sus senadores hoy, sus diputados veremos si la semana que viene o la otra, voten este proyecto de ley. Con la CGT, a ver, la CGT está convocando hoy esta movilización. Sí. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no un paro general? Y la verdad no sé por qué no convocó un paro general, digamos, no estuve en la discusión, en la deliberación del tema, en la toma de decisiones, no estuve en la toma de decisiones, digo, no presencié, ¿no? A mí no me toca tomar decisiones. Pero, a ver, hoy es tratamiento en una de las cámaras, queda un tratamiento en otra. Veremos qué pasa en el medio, pero sí, lo que sí me consta es que la CGT se está oponiendo, digamos, muy claramente, aunque podamos discrepar sobre los medios operativos que lleva a cabo, pero se está oponiendo al texto de este... Sí, ha habido en los últimos días porque lo que hace es indispensable la convocatoria, participación y realmente protagonismo de la CGT, sobre todo en un momento donde el gobierno, en su doble discurso, está repartiendo una enorme cantidad de ayudas económicas a la gente necesitada. Se están repartiendo un 23% más de dinero que lo que se repartía durante el gobierno de Alberto Fernández. 6 millones de planes. Entonces, eso desmoviliza absolutamente porque, lógicamente, los beneficiarios dicen, no, pero si yo voy a hacer una protesta, a lo mejor me sacan la ayuda. Entonces, lo que se necesita es la estructura de los gremios, la estructura de la CGT, que tenga un posicionamiento muy fuerte para poder retomar la confianza y empezar de una vez por todas a enfrentar al gobierno, ¿no? Sí. Pero yo creo que está dirigido a eso. Veremos cómo sigue, qué pasa a partir de si hoy obtiene sanción, cómo sigue. Yo creo que está dirigido a eso. Con los dirigentes que yo hablo de la CGT están claramente, digamos, en contra del avance de este proyecto de ley. Ahora, yo digo, se han pronunciado gremios importantes, la UOM, aceiteros, incluso movilizan, pero hay otros gremios que son clave para un paro general, como los gremios del transporte, que no se pronuncian. Camioneros Tampoco se pronuncian. Hay algunos gremios que me parece que no están muy alineados con lo que la CGT... Puede ser que los dirigentes de la CGT, que son nuevos inclusive, tengan esa idea, pero me parece que hay pesos pesados dentro de los gremios que no están contestando. No saben o contestan, ¿no? Habría que tener un poco la bola de cristal para entender qué significa el retorno de Pablo Moyano a la acción dentro del gremio. Sí, pero no solamente lo del transporte. ¿Y los bancarios? ¿Qué dicen los bancarios? ¿No es un gremio clave el bancario? No, pero ahí sí me toca de cerca y hablo con total conocimiento de causa, porque soy abogado de bancario y además soy asesor de Sergio Palazzo en la Cámara de Diputados. Contanos. Y en esto, no, a ver, Sergio Palazzo en su carácter de diputado y de secretario general de la Asociación Bancaria tiene un clarísimo posicionamiento en contra del proyecto de ley. No, eso seguro, no, eso no hay ninguna duda. El problema, pero que yo entiendo y la actividad gremial la están llevando a cabo dentro de la actividad gremial general que hay. Está bien. O sea que vos decís que si se decreta un paro, los bancarios se van a sumar. Yo no tengo duda. Bien. Ahora, permíteme... En eso, pero mira, así como antes te dije, yo no puedo opinar porque no sé o no estuve cerca, en esto no tengo duda. Bien, perfecto. Ay, Gustavo, Pascual te habla, ¿cómo estás? Pascual, ¿cómo te va? Yo coincido en general de que hay gremios que se oponen fuertemente, no solo a esta ley, sino a todo el tema de flexibilización laboral de hecho que se vive en el mundo del trabajo. Digo, más allá de ley o no ley, han violentado los derechos de los trabajadores. Lo que me da la impresión a mí es que falta la lectura de Gerardo Martínez participando de las mesas convocadas para discutir justamente este tipo de cosas. Es decir, me parece que la contradicción dentro de la Confederación General del Trabajo tiene que ver con distintas
posición, incluido de gremios muy grandes. Gremios muy pesados. Comercio, por ejemplo, convocaba a la movilización, por supuesto, sin paro, sin... Y a veces a uno desde afuera, y seguramente vos tendrás más clara la cosa, nos da la impresión de que es una impostura, es parecer como que en determinadas circunstancias. Ya, al menos, yo no me quiero ir más allá de 35 años, pero al menos en los últimos 35 años siempre hubo corrientes internas dentro de la CGT y diferentes posicionamientos de diferentes dirigentes, ¿no? creo... Con independencia de su relevancia y el poder interno que tengan en la CGT. Siempre los hubo más cercanos, más dialoguistas. Claro. Si nos vamos a la década del 90 fue incluso muy patente, ¿no? Que llevó a fracturas, porque además era un gobierno presentado como peronista. Coincidimos contigo. En los últimos 70 años hubo más tiempo dos EGT que una sola. No, claro, por eso, pero coincidimos contigo. Lo mismo podríamos hablar de los gobernadores. Hay gobernadores que tienen una posición, como el caso de la provincia de Buenos Aires, tal vez Quintela en La Rioja, el de Tierra del Fuego, y tenés otros como el de Tucumán, que terminan acompañando todas las políticas de ajuste, o Sáenz en Salta, si vos querés. Digo, me parece que la CGT expresa este triunvirato. Claro, una diversidad, ¿no? Claro, bueno, pero el triunvirato yo considero que expresa también una concepción de determinados gremios que tienen una voluntad más de resistencia y de combate contra las políticas de ajuste, neoliberales o como uno le quiera llamar. Y no pareciera tener que ver con el nivel de ingresos, porque por ejemplo los aceiteros, que son de los que más deben ganar en la Argentina, se pliegan al paro y llaman a la huelga. Así es. No, nada, digo, indudablemente reivindicar la postura de la CGT de convocar a la movilización contra estos intentos que uno lamentablemente termina siendo escéptico en relación a las posturas de algunos senadores y diputados de la Nación, que los hemos votado nosotros, que esto es lo grave porque uno se siente tan caliente. Me gustó, para seguir la broma, me gustó, Gustavo, porque vos redefiniste la Banelco, le llamaste la Mercado Pago. Sí, muy bueno. Porque es más difícil de seguir. No, pero no es porque sea más difícil de seguir, porque forma parte del grupo societario que maneja este país. Tal cual, porque claro. Así fue como le dieron el ANSES a Mercado Pago. Sí. Pero además vos sabés que habilitaba, en este proyecto de ley, habilitaban, ahora parece que que ayer acordaron quitarlo, ¿no? Que los sueldos ya no se tuviera que pagar a través de instituciones bancarias, claro, para el Banco Central, sino de otras instituciones autorizadas por la autoridad de aplicación, lo que todo indicaba que era Mercado Pago. Pero claro, sí, es el proyecto. ¿Cómo controlás una billetera virtual para que no te afanen? Lo que pasa que Pero nada más, ¿cuál sería la ganancia de Mercado Pago? Es una cosa fabulosa. Sería de unas cifras incalculables. Bueno, es que están los negociados también. Adentro de la ley están los negociados. Uno de esos negociados es el del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. El Fondo de Asistencia Laboral es algo que se crea en este proyecto de ley, por lo cual parte de la recaudación de la seguridad social, o sea, 3 puntos sobre la masa salarial que se paga en la República Argentina, no va a ir al pago de las jubilaciones y pensiones, lo van a quitar del pago de las jubilaciones y pensiones y va a ser un fondo con el que se van a subsidiar a las empresas en el pago de indemnizaciones por despido. me suena. Claro, porque además, digamos, eso ya es grave, ¿no? Que en definitiva sean los jubilados y jubiladas de la Argentina los que le paguen las indemnizaciones que deben pagar las empresas, lo pagan los jubilados y las jubiladas, además de ser grave, primero por ser injusto, segundo porque no se puede subsidiar un acto ilícito. El despido sin causa es un acto ilícito en la Argentina. Están subsidiando actos ilícitos, pero además porque esos fondos, ese 3% de la masa salarial de la República Argentina, a la que llaman FAL, va a ser administrado por sociedades comerciales con fines de lucro. Claro. Pero aparte, acá se ve claramente
el problema del amigo Marquito Galperín. Galperín nuevamente. Que empezó siendo un tipo que vendía cosas por internet con habilidad y terminó siendo un financista y que ve que su viejo negocio está siendo atacado por las plataformas chinas, lo abandona y busca otro negocio mucho más rentable, vinculado con los negocios del Estado, porque Yo insisto en aclarar de que no era un vendedor, no es un emprendedor, es hijo de la empresa curtidora de cueros más importante del mundo, y después fue empleado del JP Morgan. Lo hicimos millonario en YPF, eso sí, nacional y popular, pero Galperín no es ningún emprendedor que empezó vendiendo. No dije que era un emprendedor, dije vendedor que es un tipo, por internet. No, inventó un sistema de venta por internet que es internacional. Sí, claro. Gustavo, una duda que me generó todo lo que dijiste. Cuando vos hablas... Una interrupción breve. Él dijo que los delitos que se cometían y demás. El delito mayor es que Javier Milei sea presidente de la República, porque además llegó con muchos delitos cometidos simultáneamente, ¿no? Yo soy más serio. Yo le iba a preguntar, ¿usted cuando habla del 3% se refiere a la secretaria general del gobierno? No, pero vos sabés que uno no sabe si nos toman el pelo, ¿no? Y si lo hacen a propósito, porque hasta generan esas coincidencias, ¿no? De números. El 3% de la masa salarial, 3 puntos de la masa salarial, lo sacan de su destino y lo ponen en el bolsillo de 4 vivos para que se enriquezcan. Sí. Se ve que debe ser algo cabalístico. Yo creo que es la impunidad que tienen de hacer todo. ¿Y sabes por qué? Porque lo quieren todo a la vista y refregándotelo en la cara, porque quieren romper con todos los límites de una sociedad con lógica y con Estado de Derecho y con todo lo demás. Todo es en función de lo mismo que decíamos antes, ¿no? Gustavo, Sí. Gustavo, para liberarte y redondear. Nosotros acá tenemos la convicción, hablamos muchísimo de lo que es este gobierno, los proyectos que tiene, los empresarios que lo respaldan, que es una burguesía como fallida o inigualada en otro lugar del mundo. Es difícil encontrar una burguesía de este estilo que apoya la destrucción de la industria. Bueno, ya hablamos muchísimo, caracterizamos muchísimo este gobierno, el de Macri y el del menemismo. Ahora, algo pasa con el campo popular que no logramos asentar ciertas cosas. Por ejemplo, la ley de entidades financieras, ¿cuánto hace que está y no la pudimos remover y tuvimos varios gobiernos populares? ¿Cuántas cosas no pudimos hacer, nos quedamos a media? Y si vamos a volver, como decimos acá, tenemos que volver con un respaldo de una fuerza popular que impulse... No usaría más la palabra volver, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene que haber algo nuevo, construido con las bases de lo que fue, pero que sea nuevo, no volver. Va a llegar como pueblo. Va a llegar otra gente, esperemos, va a llegar otra concepción de la política y va a llegar gente limpia, sana y que no haya estado en componendas y en situaciones de, como digo yo siempre, los arreglos de Palacio nos llevaron a esto, basta. Algo funciona mal en nosotros también, eso hay que decirlo, ¿no? Gustavo. Así es. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias, Gustavo, y Un abrazo, muchachos. seguimos en contacto. Bueno, claro que sí. Un gusto, como siempre, haber estado en el programa con ustedes. Gracias a vos. Gustavo Ciampa, en los micrófonos de Radio Rebelde, un verdadero gusto estar con él, escucharlo y intercambiar con él. Vamos a ilustrar este segmento con una canción compuesta la letra por el poeta cubano Nicolás Guillén. Yo pensé que ibas a poner el tango Volver. No. Vamos a ir a algo más interesante. Vamos a escuchar con textos de Nicolás Guillén y música de Daniel Biglietti, Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Y si trabajo me matan, interpretado por Alfredo Citarrosa y Ángel Parra, hablando de los Parra. ¿Vamos con eso, Dey? No te vayas por la parra. Bien, dale.